Muy bien. eh, Buenas noches a todos los que están viendo este video o escuchando el audio. Eh, el día de hoy me he juntado y amablemente el pastor Jorge ha aceptado. eh, y es que nos hemos juntado para tratar un tema que en estos días va a estar en la boca de muchos y pienso que es importante dar un consejo desde una postura, desde pastores, los dos pastoreamos una iglesia y al mismo tiempo pastores que están en la tradición más reformada, más protestante. Entonces, nos gustaría poder añadir a la conversación que se va a estar dando, que va a estar apareciendo. Así que, bueno, antes de continuar y explicar a qué nos estamos refiriendo, Pastor Jorge, gracias por estar aquí. ¿Cómo van los días por allá en Ecuador? Querido Héctor, es un gozo grandísimo siempre poder estar contigo y ser parte de estos programas y del ministerio precioso que Dios te dio. Bueno, por aquí estamos en la lucha, las cosas en el Ecuador están complejas, como tú sabes, orando para que el Señor siga ayudándonos en los cambios y algunas cosas que se necesitan, pero también cada domingo orando para que si las cosas no cambian, que Dios nos dé de nuevo para predicar la palabra, seguir siendo fieles y que la iglesia siga expandiéndose. Así que felices y ya casi con el saborcito de fin de año, llegando ya casi al final de este año que ha sido precioso realmente y muy agradecido de que hablemos de este tema porque estoy seguro que es una pregunta genuina, sincera, el tema de Navidad, Año Nuevo. Hay gente que siempre, y quizás es así contigo también todo el tiempo, gente preguntando, pastor, ¿y cómo debemos hacer esto? ¿Y qué deberíamos pensar? ¿Y qué hay del arbolito? ¿Y qué hay de...? Y son preguntas que uno podría decir, uno ha hablado tanto de estas cosas, pero al mismo tiempo siempre son cosas oportunas, necesarias y como decía, Dios quiera usar esta conversación sencilla entre amigos, entre consiervos, para poder ayudar y bendecir a los que nos están escuchando. Así que gracias por la invitación, Héctor. Sí, pues gracias a ti, hermano, por hacerte el tiempo. Sé que tienes una agenda bien apretada, pero gracias por estar aquí para este video. Y como ha anticipado el pastor Jorge, hoy estaremos hablando de el tema de la Navidad y el Año Nuevo. Particularmente, no nos vamos a meter en tantos temas de conciencia sobre si es bueno festejar Navidad o Año Nuevo solamente, o si el arbolito, si las luces, etcétera. No vamos a hablar, no va a ser nuestro enfoque, sino que nuestro enfoque es Navidad y Año Nuevo en relación con el día del Señor. Así que ese va a ser el tema que queremos tratar. Este año es muy particular porque el 24 justamente es domingo y el 31 justamente es domingo. Así que queremos dar una palabra de consejo para nuestras iglesias y también para algunas otras iglesias, hermanos, que tengan esta duda. Así que eh, este es el propósito de esa charla. Es importante decir que aquí tenemos libertad incluso del hermano Jorge y yo en discernir, diferir un poco, perdón. Si hay algo que no hacemos exactamente igual, está bien, o sea, eso añade a la conversación y no queremos simplemente decir lo mismo, sino que son preguntas que no hemos preparado con mucha anticipación en el sentido de no nos hemos puesto de acuerdo para decir exactamente lo mismo. Yo he preparado una lista de preguntas y ahora vamos a dialogarlas como hermanos y amigos. Así que, bueno, vayamos ya al tema porque no queremos hacer este video tan largo a fin de que sea productivo. Y hermano, comencemos con eh, Año Nuevo y Navidad como algo que es adiáfora, es la palabra latina que se suele usar. O sea, algo que está más allá o del margen, algo que suele ser gris. En concreto, ¿es la Navidad o es celebrar la Navidad malo? ¿Es malo celebrarla o es bueno celebrarla? ¿Y es bueno o malo celebrar el año nuevo en general, en general? ¿Qué qué es lo que tú piensas?
Yo pienso que hay asuntos bien importantes aquí de por medio, como el hecho de tener que hacer distinciones, ¿verdad? Cuando hablamos de celebrarla, hay que dejar bien en claro que no estamos hablando en un sentido religioso o eclesiástico, o que es algo que creemos que Dios ha mandado para que la iglesia la tenga que recordar en la fecha que el mundo establece o la tradición establece. Pero si nosotros hacemos esa distinción y lo entendemos y lo vemos desde una perspectiva humana, familiar, yo diría con mucha alegría que celebrar Navidad y Año Nuevo realmente son fechas muy importantes, son fechas importantes de pasar tiempo con la gente amada, de aprovechar esa Navidad y ese Año Nuevo para recordar las cosas preciosas que el Señor ha hecho. Navidad siempre es un momento especial para recordar lo que nuestro bendito Señor hizo y el milagro extraordinario, inexplicable de la encarnación, y cómo eso puede seguir calando el corazón de nuestros hijos y haciendo preguntas, y se abre una ocasión en la que podemos hablar, deberíamos hablarlo siempre, pero en esta ocasión es como una forma que aún el mundo, sin saberlo y odiando a Dios, se presta para poder hacer este tipo de reflexión. Y el año nuevo igual, es precioso pensar, Héctor, en que así como cada día comienza y termina, y cuando llegamos a la noche y estamos tristes o estamos en alguna lucha y empieza el día y como que se renovaran las fuerzas naturalmente, es parte de lo que Dios hace. Y también es así esa realidad con respecto al año nuevo. Y entonces estoy seguro que igual que yo, tú tienes muchos planes que empezamos en el año. Este año voy a hacer esto, desde ejercicio hasta nuestra lectura bíblica o mejorar en las cosas que no hicimos tan bien. Y es como una oportunidad que naturalmente, humanamente, desde la perspectiva de la creación y como Dios quiso disponerlo, es una oportunidad para agradecer lo que pasó, lo que tuvimos, lo que recibimos, y para prepararnos con una gran disposición para lo que viene hacia adelante. Así que un creyente verdadero, que ama al Señor, que puede vivir en este mundo sin ser ciudadano de este mundo, puede utilizar estas cosas al máximo para poder realmente darle toda esa visión espiritual de utilidad para su propia alma y la de su familia. ¿Qué Ujú. piensas? ¿Qué piensas tú al respecto? De acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Si alguien quiere o no quiere celebrar Navidad, está en su derecho. Hay algunos que por cuestiones de conciencia dicen que no pueden celebrarla porque saben que tiene trasfondos paganos y demás. Yo los respeto, ¿no? Eh, eh, pero si alguien la quiere celebrar, yo no veo ningún problema en juntarse en familia, hablar de la encarnación, eh, comer un rato. De hecho, es mi comida favorita del año. Entonces, creo que es totalmente legítimo, y en el año nuevo es, semejante. Ahora, no estamos aprobando cuestiones como decir que hay un Santa Claus, o las fiestas desordenadas que se hacen. No, estamos hablando de en un contexto, de guardar los mandamientos de Dios, es algo legítimo. Sí, alguien puede festejar sus cumpleaños, y yo conozco personas que no los festejan. eh, Igual, aquí es algo que es, por eso decimos, adiáfora, ¿sí? O sea, que no hay ningún mandamiento para hacerlo ni para no hacerlo, siempre y cuando guardemos, la ley de Dios. Así que eso es lo importante, que establecemos nuestra postura. Celebrar Navidad y Año Nuevo no es malo en sí mismo, ¿sí? Eh, Ahora, aquí viene el meollo del asunto. ¿Y qué hacemos cuando Navidad y Año Nuevo cae en el día del Señor? Esta no es la única vez que ha caído en domingo, pero yo lo que me acuerdo es que caía, eh, en 24 el sábado y 25 el domingo, pero ahora es 24 domingo y 25 el lunes, así que el lunes lo van a poder descansar bien. Pero, ¿qué hacemos el 24, hermano? O sea, ¿qué debería hacer un cristiano el próximo 24 y 31 de diciembre? Es una excelente pregunta. De hecho, te iba a decir que eso fue lo que pasó este año que pasó, que cayó 24 el sábado y el domingo era 25, y entonces podía ser complejo. Pero déjame contestarlo de esta manera, Héctor querido. Este 24 de diciembre
hay que hacer lo mismo que hacemos todos los domingos del año. Adorar a nuestro Señor con el corazón en este día santo que Él nos dio para detenernos de nuestras obras y poder eh, tomar para pensar en Él, para analizar lo que Él ha hecho, para ver su bondad para con nosotros, las obras y lo que somos ahora en Cristo Jesús. Así que definitivamente uno tiene que decirlo de esta manera. El hecho de que caiga 24 o 31 no cambia ni invalida el mandamiento de tener que guardar el día de reposo. Así que eso es una parte importante. Ahora, creo que entonces aquí tenemos que considerar que hay cosas con las que podríamos encontrar equilibrios sin querer determinar sobre la conciencia de nadie, ¿verdad? Pero quizá podríamos, después de nuestro culto de la mañana y los que tienen culto de la tarde, Mm, definitivamente motivar a que las familias puedan reunirse y celebrar esta comida juntos y adorar al Señor, no decir, como es el día del Señor, entonces no creo que deberían hacer la cena de Navidad, desayunen en el día de Navidad, no creo que es el principio, creo que el sí, principio es disfruten de la adoración al Señor, que eso no lo cambie. Dios quiera que sus familias estén en su misma ciudad para que no tengan necesidad de tener que salir o estar, ¿verdad?, viajando o algo así. Pero si lo hay, yo creo que es legítimo el hecho de poder buscar el lugar donde esté tu familia, buscar un lugar para adorar al Señor y estar en la iglesia ese día para poder hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y luego, hermano, sí, antes de seguir, aquí quizá hay un presupuesto que nos estamos saltando porque estamos dando por sentados por qué es importante el domingo. Así que mm, explícanos brevemente, ¿qué dice el cuarto mandamiento? ¿Por qué nos reunimos el domingo? Y a la luz de la escritura y de nuestra confesión, ¿es opcional juntarse el domingo? Quizá por ahí podemos empezar o regresar tantito para establecer bien esto y ver por qué el día del Señor tumba Navidad en un mm, sentido, sí, cuando estos hay que elegirlos. sí, correcto. Bueno, nosotros creemos que la ley moral de Dios es una ley eterna y esa ley, aunque fue dada y codificada en el Antiguo Testamento a través de los 10 mandamientos y luego todos los otros mandamientos que Dios los dio para el pueblo de Israel, esa ley moral que fue revelada y planteada para ellos en ese tiempo, para nosotros sigue siendo una realidad, no las leyes ceremoniales, no las leyes civiles, pero la ley moral, que es lo que revela el carácter invariable, inmutable de nuestro Dios. Por lo tanto, esos mandamientos están vigentes y nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento cómo ese es el meollo de la vida de un cristiano, tener que vivir conforme a estos mandamientos. No son nuevas reglas, no es que Cristo invalidó los mandamientos, de hecho, Él vino a cumplirlos y como dice ese viejo puritano, Samuel Bolton, que cuando nosotros fuimos a la ley nos empujó hacia Cristo porque no podíamos salvarnos por nuestras obras, pero cuando llegamos a Cristo, Cristo nos enseña de regreso los mandamientos porque es la forma de honrarle, de amarle y de vivir conforme a lo que Él espera de nosotros ahora que somos cristianos. Así que los 10 mandamientos incluyen el día de reposo y el día de reposo es el día en el que el Señor, de los 7 días que tenemos, uno ha sido apartado, señalado para que como iglesia, como pueblo suyo, podamos separarlo, parar de nuestras obras y dedicarlo a un santo reposo en el cual podamos meditar, adorarle y también dedicarnos a las obras de misericordia y de necesidad. Ujú, Así que por eso es tan importante y como tú decías muy bien, por eso no hay una especie de debate sobre si cae Navidad o si cae mi cumpleaños, entonces ya no voy. Sería el mismo principio. No, no importa cuál sea el feriado o el día festivo o lo que sea que tengamos, ese es un mandamiento de parte de Dios y podemos vivirlo también a la luz de estas realidades como la que vamos a tener este año, sabiendo que ese mismo día en la noche se celebra la Nochebuena y al otro día Navidad. Así que ujú, el tema es, por eso lo guardamos, por eso lo sostenemos como el día de reposo cristiano. ujú, sí. Nosotros creemos que los 10 mandamientos siguen vigentes y aunque es cierto que el cuarto mandamiento en el antiguo pacto estaba rodeado de aspectos ceremoniales que esos quedaron cumplidos. No obstante, su esencia de adorar al Señor en un tiempo determinado continúa
y ahora es el día domingo y por eso es que lo estamos discutiendo. A ver, si no fuera el domingo el día establecido por la escritura para adorar, pues podríamos organizarnos con la iglesia y decir, hermanos, vamos a reunirnos el sábado para que no estorbe con las otras cuestiones. Pero nosotros creemos que como iglesia y como pastores no tenemos libertad para regir sobre eso, sino que Cristo el Señor ha regido sobre eso y Él dice que es el día del Señor. Entonces, no importa que caiga en el día del Señor, el día del Señor es rey, reina, es supremo. Déjame, antes de hacerte una pregunta, déjame comentarlo así. Una vez escuché esto de un pastor y creo que es muy sabio. Eh, estábamos en la iglesia, en una iglesia grande, y alguien empezó a estornudar, estornudó muy fuerte, y desde lejos alguien le dijo, en medio del sermón, salud. Y volvió otra persona a estornudar y alguien de lejos otra vez dijo, salud, pero en medio del sermón. Entonces el pastor tuvo que parar y dijo, creo que muy prudente, dijo, a ver, hermanos, recuerden que la ley de la reverencia tumba la ley de la cortesía. O sea, eh, en el culto, si quieres decirle salud a tu hermano, o sea, es más importante tener un aspecto reverente ante lo que se está ocurriendo que estar siendo cortés con otros. Entonces, algo así pasa aquí. Es permitido celebrar el Día del Señor y perdón, Navidad y el Año Nuevo, pero ¿qué pasa cuando está con eh, Navidad, perdón, con el Día del Señor? ¿Quién permanece? Entonces, ahora, necesitamos consejos prácticos aquí. Ya nos dijiste, hermano, que un cristiano debería estar haciendo lo mismo que hace todos los domingos. Ahora esperemos que ese cristiano esté todos los demás domingos en la iglesia, ¿sí? Eh, pero aquí necesitamos algunos consejos prácticos. Hermano, ¿qué hacer si me quedo en la ciudad y no tengo tal cual nada planeado, pero es un día, digo, ya en parte nos diste la respuesta, pero sirve afirmarla, pero es un día donde no hay nada planeado, pero es feriado, puedo descansar? ¿Qué debería hacer ese cristiano? Sí, ciertamente obedecer lo que el Señor ordena y saber no dar la libertad de que la iglesia funciona con el calendario del mundo, del trabajo, de la escuela, sino que ese calendario especial, santo, que es de cada 7-1 y es el primer día de la semana en este nuevo pacto, todo eso implica que todo cristiano debería este 24 y este 31 de diciembre ir a la iglesia a buscar al Señor, a adorarle, a estar en comunión con sus hermanos, a poder escuchar la palabra y quizá, si queremos, humanamente hablando, con el gozo de decir, oye, es un día especial, aparte es el día del Señor, es un día especial, yo puedo ir con una santa gratitud, Señor, se está terminando el año, no quiero estar en otro lugar que no sea el hecho de ir a adorar al Señor. Así que, en primera mano, esa sería la respuesta absoluta, digamos. Ajá. Todos deberíamos, en el lugar donde estemos, buscar y adorar al Señor en ese santo día, porque antes de ser Navidad o Año Nuevo es el día del Señor, como ya lo hemos dicho. Oye, hermano, ¿y no encuentras un poco interesante que tengamos que hacer este tipo de videos cuando, a ver, si estamos esperando Navidad con un propósito correcto, que es celebrar el nacimiento de Cristo, ¿qué mejor lugar para celebrarlo que su iglesia? O sea, es interesante cuánto se ha desvirtuado la Navidad, que, o sea, que tenemos que hablar de si cae el domingo, Navidad, ve a la iglesia. Esto nos habla de un problema. Exactamente, que es un problema que va más allá de si guardas o no guardas Navidad o si la cumples o la celebras o no. Ese no es el punto. El punto es, como tú decías, si tienes un corazón que dice, no, mis hijos, estamos aquí en mi casa, tenemos una cosita de chocolate, ¿verdad? Que en todo diciembre se va abriendo cada día, así como un día y vas sacando un chocolate y lo vas comiendo. Hasta ahorita no me ha tocado ninguno, me están haciendo trampa, así que, pero la idea es que lo vas contando y vas, pero si esto tiene un verdadero sentido, una dirección correcta, sería completamente contradictorio el día que se supone que nos reunimos a comer y darle gracias a Dios por eso, no hacer lo que directamente Dios sabemos que nos ordena hacer. Así que eso sería realmente
es un poco, sería innecesario si eso estuviera claro. Lastimosamente, lo que tú has dicho hace un momento es lo que marca la dirección del mundo evangélico, ¿no? Es el hecho de pensar, no, nosotros vamos a la iglesia porque así es como la iglesia lo hace el domingo, pero realmente si, no, esta semana nosotros no tenemos culto el domingo porque hay Navidad o porque hay Año Nuevo, porque hay... Y entonces, lejos de querer tener un espíritu crítico o de decir nosotros somos mejores, nada que ver. Lo único que estoy diciendo es, si ese es un mandato del Señor, entonces no se trata de buscar cómo sería mejor para los hermanos o si los hermanos van a venir. Ojalá Ujú. todos estuvieran ahí, pero la verdad es que aunque ninguno fuera, que el Señor nos ayude a saber abrir las puertas de ese lugar y decir, aquí vamos a proclamar la palabra como cada primer día de la semana, conforme a lo Amén. que Dios ha mandado. Hermano, ¿y qué hacer? Aquí vamos, estoy imaginando posibles escenarios. Así que viene un joven y dice, hermano, sé que debo guardar ya al Señor, pero voy a tener visitas. Es Navidad y vienen visitas. ¿Qué debería hacer? Yo. Tú como pastor, ¿qué deberías hacer con No, él? no, ¿O no. qué debería ser el Eh, joven? sí. El joven. Ok. Lo que yo haría es animarlo. Mira, organízate. Está precioso que vengan visitas, ámalos, recíbelos, pero organízate. No faltes el domingo. Hace algunos años, y tú sabes, esto es un tema común con nuestros hermanos, ¿verdad? Ay, pastor, no vine porque llegó visita, justo el domingo es el día que la gente visita. Pero la verdad es esta, cuando uno pone eso como principio, yo voy a la iglesia y si tú vienes a mi casa, vamos a ir a la iglesia o me vas a esperar un ratito hasta que yo vuelva, simplemente la vida se pone en orden. Ya sé que no puedo visitar a Bustamante el domingo en la mañana porque está con su familia en la iglesia, tengo que ir en la tarde o noche. Y entonces se convierte en una realidad en la que nosotros mismos le vamos dando forma aún a nuestra relación, que no tiene por qué ser loca, no tiene por qué ser, ¿verdad? No, no me visiten porque es el día del Señor y yo no ando con la gente. No, no es así, no, no es el corazón. Pero, oye, busquemos una forma. Organízate, diles que vengan a partir de las 3 de la tarde. Está bien, yo entendería que no vengas al culto a la tarde y que no estés con nosotros. Está bien, lo entendería porque es un día, la familia no puede venir siempre, pero no te pierdas el de la mañana. Y buscaría como pastor ser sensible a eso también para decir, es probable, y de hecho va a ser mi caso, voy a tener que viajar, voy a estar predicando ese domingo 24 en una de las misiones de nuestra iglesia, y entonces después de terminar nuestro escuela dominical, culto y almuerzo, no tienen culto por la tarde, entonces voy a poder ir y estar en la casa de mi mamá a 4 horas de distancia, es lejos, pero considero que uno puede encontrar ese tipo de balances en esos días, y también con nuestros hermanos, animarlos a decir, hermanos, traten de guiar a los que vienen para poder hacerlo un poco más tarde, que sepan esto, o invítalos, diles que vengan el sábado y diles que vamos a tener algo muy especial el domingo por la mañana y tráelos contigo que escuchen la palabra de Dios. Ujú. Entonces, ese creo que debería ser un poco el balance que deberíamos tratar de encontrar ahí. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos un culto en la tarde, pero más breve y más temprano, queremos animar a que la mayoría esté, o sea, todos los que puedan, y comprometernos que a las 5:10, 5:15 van a estar libres. Regularmente Navidad se celebra en la noche, así que no afectaría con sus planes. Ahora, hermano, algunos viajan, ¿no? Algunos viajan. Mi recomendación es que cuando alguien viaja, busque si hay una iglesia. Así que si viajas y encuentras una iglesia, intenta reunirte en esa iglesia para adorar al Señor. Ahora, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué hace un cristiano el 24 o el 31 si sale de viaje, pero no hay una iglesia en esa ciudad a donde va? ¿Qué podría hacer? Sí, bueno, aquí entramos en un tema un poco complejo, pero yo diría esto, mira, yo buscaría conectarme a mi iglesia que transmite los sermones, porque sería igual y quizás sería mejor que simplemente el hecho de decir, bueno, nosotros hicimos, pastor, un culto familiar y nos reunimos y está perfecto, pero ¿qué tal si haces el culto familiar? Porque no estás realmente en un culto al estar en tu casa, pero haces esa reunión familiar y ten a tu pastor por video ese día mientras reúnes a tu familia y adoren al Señor de esa manera en el lugar donde estés. Es muy probable que quizá
no tengas un lugar donde reunirte, quizás estés en algún lugar lejano en la ciudad o en el campo, o a veces las familias separan ese día para poder irse a algún lugar y pasar tiempo juntos, lo cual está muy bien, pero qué importante es que no perdamos el principio de lo que nosotros tenemos que hacer. Sería una excepción, pero sería la mejor forma de vivir esa excepción sin violentar, porque sigue siendo algo que está guardando con una conciencia clara. Es el día del Señor, nos vamos a reunir a adorarle. No podemos hacerlo de manera completa, perfecta, como quisiéramos físicamente, pero lo separamos y vamos a separar este tiempo y todos nos sentamos alrededor de la mesa y mis hijos también y ponemos esa pantalla y escuchamos y cantamos con nuestra iglesia y tratamos de, aunque no estemos ahí, separar ese tiempo para poder hacer lo que los creyentes debemos hacer en ese día bendito, Mm. especialmente en ese día. Y yo tendría, hermano, y si quieres añadir algo a esto, dos puntos más que decir en relación a esto. No sobre el último punto estoy totalmente de acuerdo. Más bien, uno, eh, vas a ser tentado ese día a no guardar el día del Señor. Hay veces que tratamos el día del Señor como distinto, como eh, si fuera una tentación diferente. Me acuerdo haber escuchado una clase de Richard Barcelos, del doctor Richard Barcelos, donde habló del cuarto mandamiento y dijo, ok, así es el cuarto mandamiento y es difícil, como guardar otros mandamientos es difícil. Pero eso no implica que entonces tengo que ceder, porque es difícil guardar el cuarto mandamiento en un día como en el siglo XXI. No, más bien voy a orar y ese sería mi argumento o mi punto. Cualquiera que sea tu situación, si estás te quedas en tu ciudad, si tienes visitas, si vas a otra ciudad, ora y busca a Dios para que lo puedas honrar ese día como los otros días del Señor, como los otros domingos, y para que no lo hagas con pesadez, porque de nada te va a servir, de nada te va a servir estar el domingo en la iglesia con un corazón totalmente frustrado porque no deberías estar ahí. Eso sería guardar la ley legalistamente, farisaicamente, y eso no tiene sentido. Entonces alguien va a decir, entonces no lo guardo. No, 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 entonces arrepiéntete y ora para que puedas guardarlo. Y otro segundo consejo, aunque es legítimo es legítimo celebrar el 24 y el 31, mi consejo es no te atiborres de quizá como lo podrías hacer en otros años, de compromiso. O sea, si ese día tienes que hacer algo más sencillo y no el gran pavo que ocupa muchas horas para su preparación, a lo mejor tienes que cenar pollos asados, pero está bien, el chiste es convivir. No te llenes de actividades para que no estés frustrado en el día del Señor, preocupado con la mente en otro lado. Celébralo quizá en la mayor sencillez. ¿Cuál es el problema con eso? A ver, ¿no se supone que recordamos que nuestro Señor nació en un pesebre ese día? Os digo, es lo que se supone que se recuerda, que nació con sencillez. ¿Qué problema hay celebrarlo con sencillez de corazón? No sé si en eso quisieras añadir algo, hermano. Sí, también diría a los que están escuchando esto con la ceja arriba, y me imagino a mi mamá escuchándote con la ceja arriba, tú conoces a mi mamá, no porque no guarde el día del Señor, sino como diciendo, Héctor, ¿cómo me pides pollos asados en el día de Navidad? ¿Verdad? Eso sería una realidad, pero yo diría, bueno, organízate de tal manera que quizá el viernes, el sábado puedas trabajar mucho de esto, de manera que meter un pavo al horno y cerrar la puerta y dejarlo no es algo que realmente podríamos considerar como estás lleno de actividades en ese día. Ujú, Pero lo que ujú. sí es, no hagas lo que, estoy completamente de acuerdo contigo, no hagas lo que normalmente harías si cae viernes o sábado. Ese día te pones a buscar en el súper y corres por aquí, vas por allá y entonces, y corre porque se nos olvidó tal cosa. No, no, organízate porque justo esta Navidad y este Año Nuevo tienen el privilegio de caer en el día del Señor. Amén. Así que piensa en cómo organizarlo para que lo que es más importante sea honrado mejor. Así que si te gusta, como en mi casa, como yo crecí, Héctor, con un pavo y con mucha comida y con bien, pero puedes hacerlo con tiempo y con una buena preparación, de manera que el domingo tu única preocupación sea escuchar la palabra, estar con tus hermanos,
estar en esa forma de honrar al Señor, de estar agradecido. Y de hecho, capaz hasta es una buena forma que podríamos aprender para todas las otras Navidades. Me acuerdo cuántas Navidades hemos pasado frustrados porque no encontramos el pavo, y todo por hacerlo a último momento. Entonces, quizás es hasta algo bueno para la vida y que el día del Señor nos pueda ayudar a bajar un poco las revoluciones, planificar las cosas un poco mejor y Ujú. tener las cosas resueltas de una mejor manera para que no sea algo que lleve o quite tu atención en ese día tan importante. Así que eso, estoy pensando en mi mamá y pensando quizás en la tuya y en todas las mamás del mundo, pensando en cómo las animamos a Sí. que ese esmero y ese amor que le ponen, porque lo ven como algo familiar, como que no sea para nada desanimado, sino organizado, ¿verdad? Ujú. Estructurado de una mejor manera para que gocen ese día de muchas otras cosas que quizá en otras Navidades no lo han tenido, porque, porque este día es un día especial. Ujú. Sí. Acá compramos el pavo 2 meses de anticipación en el Costco, porque si no, mi mamá, ya sabes, se puede poner, eh, brava la cosa. Hermano, por último, eh, ¿qué debemos esperar ese día en el culto? Ahora hablemos de Navidad y Año Nuevo en relación con el principio, regulador. A ver, no me voy a poner aquí, no nos vamos a poner muy, eh, no vamos a compartir todas las convicciones de nuestras iglesias, quizá, no queremos ponernos muy extremos. Si tu iglesia pone adornitos en el local, está bien, ¿no? O sea, no vamos a hablar si eso está bien o está mal, ahorita no es el tema. Ahorita es, ¿qué debería esperar un creyente? Por ejemplo, debería esperar en primer lugar, y después te doy la palabra, que su pastor no cierre la iglesia. No tiene autoridad para hacerlo. Eso es lo primero y más fundamental. Si tu pastor cierra el domingo la iglesia, te ha puesto como cabeza de la iglesia, lo que tanto critica del quizá del papa, que está mal, blasfema, estaría haciendo lo mismo. Se estaría poniendo como cabeza de la iglesia local. Eh, ¿qué más deberían esperar en ese día? Sí, viene a mi mente algo cuando ya los primeros años, ¿verdad? En nuestra iglesia, me acuerdo que el comentario tras vestidores era: el pastor nunca celebra ni el Día del Padre, ni de la Madre, ni aquí no celebramos nada. Y entonces era una crítica de salir de lo que éramos, ¿verdad? Y comenzar a entenderlo bien. Y al mismo tiempo un poco de desajuste de mi parte al ser súper insensible. Es decir, no, estamos en, no sé, en Levítico 8, vamos a seguir con el 8:4. Entonces, y eso hacía que de alguna manera tampoco sea una instrucción sana, sino más bien con la vara. Y esa no es la idea. Ahora, quiero decir dos o tres cosas aquí muy, muy prácticas y breves. Número uno, no esperes que se celebre en el calendario litúrgico un culto especial por Navidad o un culto especial por Año Nuevo. Ciertamente no tienes que esperarlo porque el Señor no lo manda. Y si no lo manda y Él es el dueño y el amo absoluto de la iglesia, entonces nosotros somos llamados a tener que honrar eso. Así que no lo esperes de manera que si no pasa, te desanimes o digas, qué mal, mi pastor, realmente esta iglesia, no sé qué pasa, por qué no tratamos estos temas importantes, sería una buena oportunidad de predicar el evangelio, etcétera. Bueno, no lo esperes, pero por el otro lado, si quizás algunos pastores nos están escuchando, solo quiero decírtelo como pastor. No estamos obligados, no hay un calendario bíblico para decir guarda Navidad y haz esto y aquello. Sí diría, hay momentos donde uno puede moverse y parar un poco las series y las cosas que estamos haciendo que son importantes, que eso es parte de quizá una característica de nuestras iglesias de llevar series de sermones y de predicaciones y de escuela dominical que a veces pueden durar algunos meses o a veces años. Y está bien movernos con esa sensibilidad sabiendo una cosa: quizá ese domingo la familia Bustamante está recibiendo a los abuelitos o a los tíos y van a venir a la iglesia y nunca están en la ciudad. Sería Mm, una preciosa oportunidad de predicar el evangelio, de glorificar a Cristo, de recordar la encarnación.
no hay nada, así como no hay nada que te ordene que lo hagas, porque es algo que Dios manda, tampoco hay algo que te diga no lo debes hacer, porque eso es parte de lo que la palabra de Dios dice, y como pastores tenemos la autoridad para decir, en este día vamos a hablar de la encarnación, o Ujú. vamos a hablar de lo que implica la gracia de Dios en el mundo a través del Evangelio y de Cristo, y eso es completamente oportuno, es incluso sensible si queremos, porque es parte de lo que la palabra de Dios enseña. Lo que no debemos pensar es que es como una cosa obligatoria, ¿verdad? Es algo bien común en las iglesias en algunos países, especialmente en Latinoamérica, en Estados Unidos, donde el culto de la Pascua y el culto de Navidad son como, dicen que son los dos cultos que son más concurridos en todo el año. Hay gente que nunca va a la iglesia solo ahí, y quizás en nuestras iglesias es lo mismo, en la Semana Santa y todo eso, que no es otra cosa que tradición, o sea, es pura tradición, y que nosotros tenemos que ser sabios con eso. Pero al mismo tiempo creo, así como con la familia, así como con tus hijos, creo que es una preciosa oportunidad para poder dedicarlo a ayudar a recordar lo que las familias van a recordar esa noche. Así que no creo que haya nada que sea ni antiprotestante ni pagano el decir, hermanos, vamos a suspender nuestra predicación en Juan para poder hablar sobre, o vamos a ir al texto paralelo de tal cosa y vamos a hablar sobre el nacimiento de Cristo y vamos a gozarnos en eso juntos, aprovechando que hoy Navidad tiene el privilegio, la Nochebuena tiene el privilegio de haber caído en este día de adoración. Entonces, es como que lo que creo que deberíamos hacer. Pero déjame añadir una cosita más a esto. Creo también que la sabiduría nos dice que eso con respecto al Día del Señor, pero no pierdas la oportunidad como pastores, estoy hablando, de poder hacer algo en medio de estas fechas que el mundo lo recuerda. Entonces, hacer una noche de predicación del Evangelio, quizás previo al día de Navidad, o predicación en el parque y salir a repartir folletos Ujú. hablando del tema, son cosas que no podemos desaprovechar simplemente por decir, yo vivo en el orden litúrgico de la palabra y a mí no me importa lo que pasa en el mundo. No, no creo que es la actitud realmente de un pastor piadoso que vive con una realidad. Tu gente, tus hermanos, los hijos de tu iglesia se van a sentar esa noche a hablar de Cristo y quizás podrían hablar de una manera más precisa, más correcta y quizás darle más gloria si fueron instruidos previamente o ese mismo día se recordó con su pastor ese sacrificio, esa encarnación que ahora podemos decir con mayor alegría. Esta mañana estuvimos en el culto y el pastor Héctor habló sobre esto. Qué bendito, qué precioso vivir Navidad y hermanos, amigos, familia, qué lindo es lo que celebramos hoy. Yo creo que eso sería legítimo, sería pastoral, sería sensible, porque aunque no queremos vivir conforme al orden que el mundo nos dé, sí deberíamos tratar de poner la sensibilidad de saber que hay cosas con las que nuestra gente, los miembros de nuestra iglesia están interactuando porque viven en este mundo y Ujú. nosotros podríamos sacar ventaja de eso. Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que fue Lloyd Jones en su libro de La predicación y los predicadores, eh, que habla de los puritanos fueron muy estrictos en no celebrar, muchos de ellos, ¿no? Algunos sí, pero muchos de ellos en no celebrar nada en el día del Señor que no fuera un culto normal. Pero él dice que a veces hay poca sabiduría en eso y yo tengo que confesar, creo que en otros años nosotros hemos sido un poco estrictos en eso. Casi siempre he ido al texto que va adelante. En algunas ocasiones ha tocado que estaba en Juan y hablábamos al respecto, eh, pero digo, si es prudente y sabio hacer eso, creo que también es una buena oportunidad, sin enseñar a la iglesia que ese es el día que se habla de la encarnación, ¿no? Nosotros estuvimos hebreos en principios del año y hablamos de la encarnación en Hebreos 1. Entonces, Hebreos 5, y bueno, varias veces hemos hablado de la encarnación. Y nosotros como iglesia, hermano, te comparto, y aquí quizá puedes añadir algo más, y con esto quizá nos vamos perfilando hacia el fin. La mayoría de los años del año nuevo, en Navidad casi nunca hacemos algo como iglesia, o sea, si cae en jueves, cada quien, o sea, pasa un jueves normal, cada familia se reúne y demás, y el domingo es normal.
Pero en Año Nuevo tenemos una bonita tradición como iglesia de que todos los fines de año, el 31, nos juntamos, llevamos alimentos todos y compartimos, tenemos mesas en donde compartimos acción de gracias por la bondad de Dios, tenemos ahí un tiempo y después tiempo de oración por el próximo año. Ponemos el año en las manos del Señor, cantamos al Señor, alabanzas, y lo hemos hecho, no sé, por 6 7 8 años consecutivos. Entonces, este domingo que cae 31, vamos a tener nuestro estudio en la mañana normal, nuestro culto normal, vamos a, no va a haber tal cual un ágape, como siempre lo tenemos, sino que lo vamos a pasar un poquito más en la tarde para que los hermanos puedan ir por sus alimentos y demás, regresar, tenemos un culto, partimos el pan de la Santa Cena y después nos sentamos a tener ese tiempo de acción de gracias al Señor y demás. Entonces, creemos, por ejemplo, para tomar esta decisión tuvimos que pensar, a ver, no estoy agregando nada que no vaya en el día del Señor. No, convivio es correcto, acciones de gracias en el pueblo de Dios es correcto, oraciones en el pueblo de Dios es correcto. No va a haber un solo, ¿no? Como alguien cantando alguna situación especial, sino simplemente intentando modificar o agregar a nuestro día con este tiempo que vamos a tener con los elementos que son permisibles en el día del Señor. Y si alguien quiere saber cuáles son los elementos permisibles, puede revisar su confesión de Londres, en donde en el capítulo, ay, lo tenía aquí abierto y lo cerré, pero en donde habla de la adoración religiosa, eh, habla cuáles son los elementos permitidos en el Mm, día del Señor. Entonces, sí, es en el capítulo 22, mm. la adoración religiosa y el día de reposo. Hermano, no sé si quieras terminar con alguna palabra, algún consejo, algún aliento para los hermanos y con eso estaríamos concluyendo esta participación. Sí, no, solamente qué linda práctica, qué linda tradición, Héctor, y Dios quiera que podamos imitar eso también. Estoy pensando en que Navidad de alguna manera es un poco más, por lo menos en nuestros países, todavía un poco más religioso, aunque bien consumista, etcétera, pero religioso. Pero Año Nuevo tiene una connotación más de fiesta, de borracheras, de bailes, y entonces, en ese sentido, si pudiéramos como iglesia proveer un espacio como lo que ustedes están haciendo, creo que es una cosa preciosa porque eh, tengo recuerdos muy lindos de mi infancia eh, que eran un poco difíciles. Íbamos a ver nuestra familia que estaba en Machala, eso es 7, 8 horas de aquí de mi casa en Santo Domingo. Entonces, pero íbamos y estábamos todos reunidos los primos y entonces afuera había una tremenda fiesta. Pero me acuerdo siempre, mis papás eran muy balanceados en eso, no es que nunca crecimos como escandalizados de que nuestra familia en conversa estuviera en una fiesta o bailando, etcétera. Era una fiesta familiar, estábamos ahí, pero recuerdo siempre mi mamá y mi papá jalándonos algún cuartito cuando eran, no sé, 5 para las 12 de la noche y de rodillas recibíamos el año nuevo. Tengo recuerdos Mm, muy lindos de haberlo hecho por mm, años. Y entonces son cosas que tú ves la lucha que hay, ¿verdad? Estás orando, estás clamando y afuera están en tremendo baile, pero, pero es lo que es. Y muchas familias tuvimos que crecer así, tenemos que hacerlo así todavía hoy. Pero si pudiéramos proveer un espacio donde esté lleno de gratitud, de planes espirituales para el próximo año, Héctor, ¿y qué estás pensando para el próximo año? ¿Con qué vas a luchar? ¿Qué cosas vas a mejorar? No, mira, estoy pensando esto, esta es mi meta para los primeros 3 meses. Ese tipo de conversaciones serían tan desafiantes, de ujú, ujú. resoluciones, que creo que ese tipo de espacios realmente sería una tremenda bendición. Así que Dios nos De hecho, permita. hermano, así nació ese espacio. Justamente pensando, como lo dijiste, en Navidad todavía suele ser más familiar y más moderado, pero Año Nuevo en mi país es un reventón, ¿sí? Como se dice. Entonces, esto permite que los hermanos tengan un lugar en donde celebrar el año nuevo y con un perfecto pretexto de alabar al Señor, darle gracias por sus bendiciones, se comparte la palabra, se hace una meditación de cómo usar el tiempo, cómo meditar sobre cómo se usó en el pasado y sí, entonces, pues sí, así es como hacemos aquí. Qué lindo, qué bueno. Y Dios nos permita imitar esos buenos ejemplos en los diferentes lugares dentro de todas las posibilidades que hay, ¿verdad? Dios nos permita. Solo quiero animar, Héctor, a los que han escuchado este programa. El año pasado, una hermana amadísima me escribió, me mandó un mensaje diciendo, Pastor,
24 cae sábado y el domingo es 25, y entonces no sé si estará bien que de pronto hagamos una comidita en mi casa, y entonces, y así, súper temerosa, me dio mucha ternura, y entonces le mandé un mensaje animándola y diciéndole a mi hermana, disfrute al máximo con su familia, disfrute de estar con ellos, disfrute de hablar del nacimiento de Cristo, coma riquísimo, pero eso sí, no falte el domingo a su iglesia. Ujú, ujú, Adore al Señor, y con la alegría de haber tenido una noche preciosa en la que ha podido pensar en nuestro bendito Señor con una libertad de conciencia. Usted no está guardando una fiesta pagana, usted está usando lo que quizás paganos incluso hasta implementaron para algo ujú, que es completamente bueno y bueno para su alma. Así que creo que parte de la madurez cristiana y de ir avanzando en esto es cuando comenzamos a vivir con esa libertad de nuestra conciencia. Y otra vez, no estamos acusando a los que no lo celebran, ni diciendo ujú, están bien los que lo celebran, simplemente estamos diciendo Dios quiere que nosotros vivamos con el gozo de poder tener una limpia conciencia. Si tienes dudas, habla con tu pastor, trata de encontrar tranquilidad. Por lo que más quieras, no camines hacia la senda legalista, no te vuelvas un juez de los demás. Disfruta de este tiempo, aprovecha con tus hijos estas oportunidades, porque todo, absolutamente todo en esta vida es una buena oportunidad para poder llevar a los nuestros a Cristo, a pensar en Él, a reflexionar. Si lo es, una película de amor hecha por un cineasta pagano, para poder llevarlos a pensar en que no hay un amor como el de Cristo y como el de Dios por nosotros. Si una canción escrita por alguien que no conoce al Señor puede llevarnos a... ¿Cómo no puede ser una fiesta en la que, aunque sea de manera incorrecta, llena de muchos vacíos y de mucha tradición, se están pensando en nuestro Cristo? Así que quiero traer un poco de tranquilidad a la conciencia, y al mismo tiempo, esto que hemos hablado hoy, este tema, y quiero agradecerte, Héctor, por tratar este tema, es tan importante, el hecho de pensar en el día del Señor y cómo hacerlo como cristianos. No ujú. lo hagas si no es guiado por principios como los que hemos hablado hoy. Este es el día santo, adóralo en ese día de reposo, y luego disfruta de todo lo que venga como una obra necesaria, una obra de misericordia, si quieres, con los inconversos que están visitándote, pero, pero no pierdas el equilibrio de saber qué es lo más importante y cómo debemos hacerlo. Así que animo a todos los que nos están escuchando que realmente disfruten, y por cierto, aprovecho para desearles una feliz Navidad y un precioso año nuevo para la gloria del Señor, que todo lo que vivimos este año, que realmente ha sido precioso. En lo personal, Héctor, tengo que dar gracias a Dios por tu vida, por nuestra amistad, por todo lo que ha sido estos años, y saber cómo no somos los mismos. Ni yo el mismo la primera vez que te vi, ni tú el mismo cuando nos vimos, y nuestras familias no son las mismas, nuestros hijos no son, porque la gracia de Dios es abundante y nos sostiene y nos va Amén. guiando. Así que, ¿cómo no tomar el tiempo para agradecer por todo lo que Él ha hecho y esperar con alegría y con mucha expectativa todo lo que Él hará? Así que Amén. un abrazo grande para todos los que nos escuchan, y especialmente para ti, Héctor. Igualmente, hermano. Un abrazo y gracias por tomarte el tiempo y gracias por estas palabras que muy adecuadamente ponen un balance correcto a estos consejos.